ABC, Diners Club, Unión sin límites. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y enseguida vamos a tomar contacto. Están realizando la parte técnica con el señor doctor César Litardo, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 35 y también el ingeniero Henry Kronfle, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Los dos también forman parte de la legislatura actual, han sido legisladores. El doctor César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional actualmente, y el ingeniero Henry Kronfle, asambleísta actual. Ingeniero Kronfle, bienvenido, buenos días. Bueno, podríamos comenzar diciendo cuál sería la nueva propuesta de Henry Kronfle para la legislatura. Usted está terminando un periodo, va a la reelección y viene de una legislatura que no es pues la mejor representación en este momento, ni como institución y tampoco como la democracia en sí que debería representar. Bienvenido, buenos días, señor ingeniero Kronfle. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para usted, para el panel y para toda la audiencia que nos está escuchando. No es que no es de las mejores instituciones, de las peores instituciones, hay que decirlo con claridad. Y eso tiene varias causas. Primero, se comenzó a bajar la credibilidad en la Asamblea Nacional cuando hubo el escándalo de los diezmos. Posteriormente se profundizó presuntos temas de corrupción cuando se comenzaron a descubrir carnet para discapacitados con gente que no tenía discapacidad. Posteriormente, el escándalo del reparto de hospitales. No había una depuración dentro de la propia institución. Se dice que es la casa para todos, pero no va a la casa de nadie. Se volvió acólito del gobierno en vez de ser acólito del pueblo, a quien representa. Se comenzaron a cambiar los órdenes del día en la asamblea y no se trataba lo importante, sino que se trataba, discúlpenme que lo pongan con este ejemplo, el día del chicle, el día del chupete, el día de la bicicleta, el día del bastón, y la gente desesperada que se resuelvan sus problemas, y la asamblea no resolvía los problemas de la gente. Finalmente se pudo cambiar una comisión de fiscalización que se estaba convirtiendo en una comisión de archivo. No había una comisión de ética. Fue muy difícil manejar esta asamblea con esta constitución partidaria, con estos escándalos que le estoy diciendo de actos de corrupción y todas estas cosas. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo hay que trabajar rápidamente en resolverle los problemas a los ecuatorianos, que está en materia de eliminar la corrupción, en materia de reactivación económica y en materia de seguridad ciudadana, como los tres ejes principales. Más allá de que hay que devolverle el poder a lo local a través de los gobiernos autónomos descentralizados, cuidar de la seguridad social, por supuesto, y llegar a la casa de los ecuatorianos frente a esta nueva realidad que se vive con la pandemia, para poderle dar oportunidades. Ingeniero Kronfle, ya la legislatura es un poco más cercana cuando hacen leyes que nos pueden servir para el pacto social, para el acuerdo, para la convivencia, pero la fiscalización, que es una obligación de la Asamblea constitucionalmente hablando, pero que además en la vida política debería ser parte de la democracia, le está debiendo y le queda ahí. ¿Cómo insistir en una fiscalización de estos últimos 14 años? ¿Cómo insistir desde una visión si muchas veces ustedes han votado con el correísmo y han frenado algunas cosas? ¿Siente usted que tienen alguna responsabilidad en esta casi inoperante fiscalización o no? A ver, déjeme ser sumamente claro. Yo fui el que interpelé al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz.
¿no? Recuerde eso, el que hace el juicio político a Cristian Cruz soy yo, siendo mi especialidad el régimen económico y tributario y estando en la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Y lo hago en la desesperación de ver que una comisión de fiscalización se había convertido en una comisión de archivo. Entonces yo sí le puedo decir que personalmente Henry Kronfeld sí ha cumplido con legislar y fiscalizar. Tanto así que perdió el cargo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por una votación amplia en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo lo que hice fue interpelarlo ante el Pleno por irregularidades que se habían cometido en el manejo de la función pública que estaba a su cargo. Entonces, hay que tener claridad de quién es quién dentro de la Asamblea, porque es muy fácil meter a todo el mundo dentro del mismo saco. Y eso no es así. No se puede hacer lo mismo con el gobierno, no se puede hacer lo mismo con la judicatura, no se puede hacer lo mismo con el sector privado, porque haya malos empresarios, decir que todos los empresarios son malos. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. La preocupación principal radica, y permítame decirle esto, en estas elecciones, en que está en juego, ya sea irnos a la miseria con propuestas tan descabelladas como hablar de desdolarización amigable, o sea, le doy un beso y le clavo el puñal, con propuestas tan descabelladas como hablar de dinero electrónico, como que si la gente comiera electrónicamente, con propuestas tan descabelladas como ir a la minería inversa, recoger todos los celulares del país, desensamblarlos y sacar el poco oro que tienen, cuando el costo de desensamblar y quedarnos sin comunicación es más alto que lo que se va a recuperar en el oro. Propuestas tan descabelladas como decirle a los jóvenes, salgan a hacer turismo para que lleguen a las casas con sus padres y sus abuelos, como que si los jóvenes pudieran vivir solos y enfermarlos de COVID. Propuestas tan descabelladas como decir, vamos a exportar barriles de agua en el Ecuador. Entonces, esas son las cosas que tenemos que frenar desde el Congreso, comenzando por eso, porque o nos vamos al modelo de Venezuela, que es ir a la miseria, a la desdolarización, a la inflación, a que el papel moneda no valga nada. Y estoy seguro que ni usted ni los que nos escuchan, por poco, mucho que sea su patrimonio, no lo van a poner en juego con un improvisado, el patrimonio suyo y de sus hijos. O nos vamos al progreso con capacidad de cambio, con gente con experiencia que ha demostrado ser exitosa y que tiene un modelo de crédito, de recuperación del campo, de devolverle la fuerza a los gobiernos autónomos descentralizados, de tener un plan de seguridad y de reactivación económica en el Ecuador, de simplificar la base tributaria y de poder reactivar la economía. Eso es lo que está en juego, hablemos con claridad. Y ahí está, un papel importantísimo la pero Asamblea. ahí tiene dos retos. El uno es que, sobre todo en tributos, tendrá que conciliar con quien llega al Ejecutivo y la posibilidad de tener estos acuerdos. Saludar este momento al señor doctor César Litardo, actual presidente de la Asamblea y candidato por las listas 35 a la Asamblea Nacional en una reelección. Doctor Litardo, bienvenido, buenos días. Bueno, a usted le toca, además de presentar proyectos y una visión de la legislatura, también hacer una evaluación de lo que ha pasado, y algunos podrían comenzar diciéndole, sin usted ya se aprobó ayer la ley de extinción de dominio. ¿Qué pasó mientras usted la presidía? Bienvenido, doctor Litardo. Buenos días. Buenos días, estimado Francisco. Un saludo a todos los que me escuchan. Un saludo también caluroso a Henry, un abrazo a distancia. Creo que es importante hablar de varios temas en torno a varios procesos que han existido, ¿no? Como usted vio, dentro del Parlamento ecuatoriano existían algunas dudas en torno a la constitucionalidad de este proyecto de ley, que ayer, de lo que vimos, se vio evidenciado en algunos sectores, de hecho, varios sectores de varias fuerzas políticas que manifestaban su preocupación por cómo la ley estaba planteada y que, como hemos dicho en general en el concepto, todos están de acuerdo en que debe existir una ley de extinción de dominio. Más allá de que en el país hay varias normativas que se han aprobado en este Parlamento que están apoyando la lucha contra la corrupción. Y también hay que dejar claro una cosa, Francisco. Todo el mundo piensa que con esta ley ya se va a acabar la corrupción. No. Trabajar en varias aristas adicionales. Hay que trabajar en una recomposición de la estructura que tiene el país. Porque la corrupción no solamente depende de las altas esferas o del tema de gobierno como tal. Ahí también hay que trabajar en el sector privado. No puede haber corrupción si un privado no coima. Así que no solamente depende de esto. Pero en definitiva es una ley que esperemos apoye y sirva para apoyar el proceso. Ojalá que no exista alguna demanda de inconstitucionalidad que luego no la pueda hacer poner
en vigencia, pero en definitiva sí había algunas preocupaciones que fueron evidenciadas el día de ayer por varios sectores políticos de la Asamblea. La estructura del Estado, doctor Litardo, fue planteada por la Constitución, la actual que tenemos, la Constitución de Montecristi, como se la llama, y especialmente motivada e impulsada por el partido al que ahora usted representa, la Alianza País Listas 35, que usted encabeza ahora para la reelección. Esa estructura hay que revisarla, no duró los 300 años que decían que podía durar y que garantizarla al año, y el mismo gobierno que lo impulsó le tuvo que tratarla. ¿Usted cómo ve esto? ¿Hay que estudiar y replantear el tema de la Constitución o no? Lo primero, dejar claro que nosotros estamos convencidos de que este es un nuevo momento político de Alianza País. Nosotros no dependemos de caudillos, nosotros dependemos de una ideología pragmática que busca resolver los problemas ciudadanos. Creo que hay una necesaria, constante revisión de algunas actitudes constitucionales. Yo no creo que haya que ir a una constituyente, me parece que eso sería una pérdida de tiempo y de recursos. Hay que hacer ciertos ajustes. Lo vimos nosotros en la Asamblea Nacional, un proceso de enmiendas y reformas que se están planteando. Tal vez una de las entidades más cuestionadas por diferentes motivos es el Consejo de Participación Ciudadana, al cual creo que habría que hacer una revisión dependiendo de cuál sea el criterio que se tenga la mayoría dentro del Parlamento y el pueblo ecuatoriano como tal. Pero en definitiva, estoy convencido de que las constituyentes no resuelven ningún problema. Se han hecho 19 constituyentes en este país y no ha habido mayor solución a los inconvenientes más allá que la política es dinámica y siempre avanza. Por lo tanto, hay que ir evaluando poco a poco, a paso, y ver en qué momento se necesitan hacer reformas o enmiendas que permitan ajustar a la realidad actual de la política en el Ecuador. Señor ingeniero Kronfle, bueno, hay que hacer enmiendas, hay un proceso iniciado. Dice el señor doctor Litardo que él no cree que debería haber una constituyente. Entonces, implementar los mecanismos que tiene la propia Constitución para ser enmendada, para llevarla. ¿Qué áreas está pensando? ¿Cómo fortalecer esas propuestas que ya están en camino? Si vemos que usted hace un juicio político, se va el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, pero se queda y la Asamblea termina votando para no quitarle en gran parte por lo menos algunas de las atribuciones. Es de esta Asamblea en la que ustedes dos están. ¿Cómo luchar entonces para que la Constitución se vuelva un instrumento de democracia y no la consolidación de un modelo, ingeniero Kronfle? Bueno, déjeme contestar por orden su pregunta, porque primero quiero darle un saludo a mi querido amigo César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, y un voto de respaldo público, porque yo no puedo aceptar que se venga a decir que porque César Litardo no estaba y en el momento que sale César Litardo con una licencia justamente para hacer campaña sin remuneración, como la que yo estoy, en donde pasaron dos cosas, la ley de extinción de dominio y también pasó lo que usted acaba de decir de la votación, de no quitarle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana. Esto, perdóname, y voy a darle un voto de respaldo a César. Esta ley de extinción de dominio que se acaba de aprobar ayer, si bien es cierto, el país entero quiere que los pillos que están en el servicio público y los demás y los privados, como ha dicho al Ecuador y a los ciudadanos, como dice el doctor Litardo, y los privados que se confabulan para hacer todo lo que han hecho. Ya, déjeme terminar un segundito. Esta ley, como se aprobó ayer, es una barbaridad jurídica. Cualquier abogado, cualquier persona que entiende que el principio de inocencia de cualquiera de nosotros es un principio universal. Usted tiene un principio de inocencia, es un derecho humano. Y esta ley lo que hace es quitar el principio de inocencia y usted comienza con un principio de culpabilidad y tiene que demostrar que es inocente. Y por eso se va a un proceso penal. El proceso penal, por definición, lo que destruye es el principio de inocencia, porque se tiene que comprobar la culpabilidad en el proceso penal para poder tomar acciones penales contra una persona. Entonces, esta es la antiley de la manera que se ha aprobado. Entonces usted dice, ingeniero Kronfle, usted está diciendo entonces que la ley de extinción de dominio no es un tema civil por los bienes, sino es un tema penal para las personas. Pero los que la han defendido
los que la han propuesto y le han seguido, ingeniero Kronfle, dicen eso, pues, que no es un tema penal, que es un tema civil de los bienes y que además a los bienes esta red no es retroactiva, sino retrospectiva y que eso preocupa a muchas gentes. Y este voto de respaldo es bueno. No sé si ahora termina votando por el señor doctor Litardo, pero la percepción, y a lo mejor puede ser un ministro de gobierno anterior decía, las percepciones también cuentan, es de que estas dos leyes eran necesarias y que no la aprobaron y que se han demorado hasta ahora, señor ingeniero Kronfle. Necesarias, imperativas, déjeme aclararle, imperativas. Desafortunadamente, en un intento que hizo ayer la Asamblea Nacional para corregirlas, en una moción, no se tuvieron los votos para corregir la ley y justamente hacer de esta ley una extraordinaria ley. La ley es buena, pero tiene cuestiones de inconstitucionalidad que no dude usted, como no dudo yo, que se plantearán demandas por cualquiera en el país de inconstitucionalidad que entienda que en el derecho no se puede hacer varios de los contenidos que tiene esta ley. Imagínese usted que el gobierno pueda disponer de sus bienes antes de que exista una sentencia. En el único caso que se podría hacer eso si son los bienes de narcotráfico. Imagínese usted que usted es culpable antes de mostrar su inocencia. Entonces hay cosas que son sumamente graves. Pero déjeme regresar en ese voto que le estoy diciendo de apoyo al presidente Litardo, que no lo hago porque está aquí, no lo hago porque es mi amigo, lo hago porque soy un hombre objetivo. Usted cuando maneja la Asamblea Nacional, y yo me he dado cuenta, habiendo participado, revise cuántas mociones de cambio del orden del día se dan todos los días que hay una sesión. ¿Y para qué? Para pedir el día del chicle, el día del chupete, el día del chocolate, el día de la bicicleta, el día del bastón. ¿Qué es lo que más daño les ha hecho? Horas de trabajo de la Asamblea en desconexión con lo que quiere el pueblo ecuatoriano. ¿Quiénes son los responsables? El presidente tiene que dar paso a esas mociones. ¿Quiénes son los que la presentan, pues? Entonces, por eso es que está en las manos de ustedes, de los votantes, saber a quiénes eligen para la próxima asamblea, para que esa asamblea no solamente sea la casa de todos, que hoy desafortunadamente no ha sido la casa de nadie, sino que vaya a la casa de todos para resolver y entender los problemas de la ciudadanía y no encerrarse en cuatro paredes, atender cosas que están en completa desconexión con lo que requiere la población. Señor doctor Litardo, bueno, ya tiene casi un voto, por lo menos el voto de confianza en la presidencia de la Asamblea lo ha manifestado, y eso, vea, en política puede haber actos de caballerosidad como este que acaba de tener el ingeniero Kronfle con usted. Pero usted tenía unos votos que no siempre respondían, que no siempre tenían este tema de partido. Ha respaldado a un gobierno que ha hecho esfuerzos, que formando parte de los 14 años ha hecho esfuerzos por ampliar la democracia, por insistir en ella. ¿Usted ha tenido equilibrio, entonces valoraría esto que acaba de reconocerle el ingeniero Kronfle y de qué forma lo valoraría, doctor Litardo? Bueno, lo valoro porque me parece que en ese consenso o en ese modelo que la Asamblea propone en este momento, hay asambleístas como Henry, que más allá de la ideología o el partido político que representan, son muy claros y objetivos con el país. Y voy a hacer un hincapié en esto, Francisco. Todos los ecuatorianos estamos de acuerdo en el concepto de esta ley como tal. Yo le invito a usted Francisco, al ciudadano que conoce, que hace opinión pública, no me crean a mí, simplemente vean el documento y léanlo, revisen, y no actuemos y hagamos opinión por coyuntura como tal. Eso es parte de la responsabilidad. Y le agradezco a Henry sus palabras. Henry es un tipo con el cual tenemos una relación de amistad importante, hemos trabajado en varios eventos para el país, y eso es lo que el país necesita. El país hacia adelante no necesita división, necesita unión, y quienes lleguemos a la Asamblea en esta reelección tenemos un solo objetivo, que Henry lo tiene muy claro, que es reactivar la economía, que es trabajar con esa visión de lógica. Nosotros también la tenemos. Y este no es un ejemplo. Si usted revisa, mi querido Francisco, este Parlamento, desde mi presidencia, ha aprobado 32 leyes muy importantes, leyes que incluso están por encima de los escándalos que había en la Asamblea. Y el 90% de esas leyes han sido aprobadas por unanimidad. Eso demuestra que hay procesamiento, que hay coherencia, que se respeta a todas las ideologías políticas y políticos que hay en la Asamblea,
y yo siempre voy a precautelar que el diálogo y el consenso sea parte fundamental de los procesos. Y hablaré claramente. Cuando se equivoque alguien, diré, está equivocado, y cuando hay que aplaudir, sea quien sea, de donde venga, lo haré. Así que me sumo a las palabras de Henry de poder trabajar en conjunto por el país y de poder lograr que el Ecuador deponga estas posiciones y que vayamos siempre en miras de un mejor Ecuador. Doctor Litardo, ¿usted tendrá contacto con el gobierno? Conversar sobre las preocupaciones que los dos han manifestado sobre esta ley, porque tiene pasamanos de él, a ver si es que pone algún veto, un veto total, un veto parcial, un ejecútese, ya pasa de las manos de ustedes hacia el Ejecutivo y que podría regresar también para un tratamiento. ¿Hará contactos o va a dejar que fluya, que el gobierno haga sus estudios? Quizá con las reflexiones públicas que ha hecho el ingeniero Cronfle y sus preocupaciones también, doctor Litardo. Sí, hay que hablar, vamos a conversar. Nosotros también somos respetuosos de la independencia de funciones como tal, y ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. El Ejecutivo ha hecho su justo derecho de aplicar un veto total o parcial a alguna ley, y la Asamblea lo ha recibido este veto y ha ratificado o se ha allanado a lo que el Ejecutivo ha planteado. Pero bien, es cierto, hay que buscar algún tipo de conversación, seguramente lo haremos, pero no le quepa la duda, Francisco, no quiero ser una persona profética, pero en el futuro no muy lejano, varias demandas de inconstitucionalidad habrán contra esta ley puesta ya dentro del registro oficial como pero tal. ahí entonces la pregunta sería... Quisiera que usted recuerde esta entrevista, Francisco, y haga responsable a quienes no hicieron caso y quienes en su momento dado pudieron tener la oportunidad de ajustar los textos a lo que la Constitución del Ecuador establece, y a ellos responsables por la pérdida de tiempo que ha tenido el país para no tener una ley que pueda servir de manera eficiente en la lucha contra la corrupción. Pero ahí le podrían decir por qué no aprobaron, para que justamente puedan tramitarse las demandas y resolverlo, porque lo peor que puede hacer es que, en la perspectiva de que puede ser inconstitucional, doctor Litardo, no se trate ninguna ley. Porque lamentablemente, querido Francisco, a veces la ley de la orgánica de la función legislativa establece que hay un ponente de la ley, y el ponente, en caso oído sordo a lo que le dijeron varias de las bancadas, y él envió a votar una ley en esas condiciones que, pues, por la coyuntura política, nadie va a votar en contra. Así que eso es parte del procesamiento como tal. Lamentablemente no se procesó de manera correcta, y insisto, no devolvemos ahora. Pero guardemos la entrevista. Cuando la demanda de constitucionalidad entre en vigencia, veamos cómo se ha perdido el tiempo. Ingeniero Cronfle, bueno, estos son los riesgos a veces que la propia legislatura tiene que correrse, incluso tomando en cuenta, porque lo que uno no puede negar es que las decisiones políticas en esencia están en la Asamblea Nacional, y claro, unas a veces son con responsabilidad y pegan en el clavo, y otras son meras declarativas, como el día del chupete, como usted mismo nos recordaba, o del chicle, o cualquier cosa de esas, ¿no? Premio nacional a cualquier cosa que se genera. Pero entonces lo que falta ahí es una reestructura, de lo que acaba de decir el señor doctor Litardo, de la propia ley de la Asamblea Nacional, la ley orgánica de la función legislativa. ¿Ustedes plantearían y qué plantearían para esa reforma, ingeniero Cronfle? Bueno, déjeme contestarle por orden. Primero, era mejor votar por una ley que no tener la ley, por supuesto. Por eso usted vio que todo el mundo votó a favor de la ley, excepto un voto que se abstuvo. Porque claro, es mejor tener una ley que no tenerla. Lo que estamos discutiendo no es si tener o no tener la ley, porque en el Ecuador, ¿quién no quiere una ley de extinción de dominio para ir en contra de los pillos y que vomiten la plata de lo que se han robado? Intentar recuperar algo. Entonces, eso es lo primero, todos estamos de acuerdo. El tema es por qué no se puede hacer bien. Ese es todo el problema, porque en la ley orgánica de la función legislativa, el ponente tiene el control sobre el texto, y por más que se dijo, y se explicó, y se corrigió, y se emocionó para corregir, para que esto pase bien y evitar entonces que no exista ley mañana porque se demande la inconstitucionalidad de la misma, porque es inconstitucional desafortunadamente como se aprobó. Ese acto de responsabilidad para poder tener una ley
es lo que estamos discutiendo ahora. No para tener una ley hoy que mañana sea vetada totalmente o que pasado mañana sea demandada por la inconstitucionalidad de la misma. Eso es lo que está en discusión. ¿Qué es lo que hay que hacer en la Asamblea? Por supuesto, tener una comisión de fiscalización que mande todo al Pleno y no muera por determinación de los comisionados dentro de la propia comisión si van las cosas o no al Pleno en materia de fiscalización. Y justamente cambiarle estos poderes al ponente de la ley, que por capricho no decida que el texto de la ley sea de una manera o no, que puede justamente traerle consecuencias graves al país. Porque todos, me incluyo, todos, y la Asamblea lo demostró ayer, todo el mundo quiere una ley de extinción de dominio, pero todo el mundo hizo un esfuerzo extraordinario ayer, casi el 50% de la Asamblea, para enviar un texto que no sufra de un dictamen de inconstitucionalidad y entonces que ponga primero en cuestionamiento la ley y segundo que haga inaplicable la ley, porque lo que queremos es que se aplique la ley. ¿Por qué no se reformó la ley orgánica? Que se han robado el país. Pero ¿por qué no se reformó la ley a tiempo, la ley orgánica para ya está, Francisco, para responderte. Ya está. Pero ¿y sigue el ponente siendo el dueño de la ley? Déjame explicarle, Francisco. Por favor. Las reformas a la ley orgánica de función legislativa. Por estas situaciones se reformó para que la ponencia de la ley sea de la comisión que la propone. Es decir, una vez que el Pleno termina el segundo debate, este texto, con las observaciones que hace el Pleno, vuelve a la comisión y la comisión emite un informe final de votación. Pero esto, por la transitoria que hay en la misma ley orgánica de la función legislativa, entrará en vigencia en el próximo periodo legislativo. Pero ya está la reforma planteada. Y eso entrará en el próximo periodo. Solo quiero hacer una comparación, Francisco. Recordemos que esta Asamblea Nacional aprobó el comiso anticipado sin sentencia en el COI hace más de un año atrás. Una comparación para que usted vea. Y este comiso tiene el mismo concepto de la ley de extinción de dominio como está actualmente. Se presentó una demanda de no constitucionalidad y la Corte lo acogió y vetó por inconstitucional ese concepto. Sí. Pasado. Ya es un ejemplo de lo que va a pasar. Puede pasar. Que está en este momento actual y que ya hay jurisprudencia al respecto. Por eso nuestra preocupación, y coincido con Henry, todos estamos de acuerdo en una ley de extinción de dominio que ayude a luchar contra la corrupción, más allá de que el comiso con sentencia que se aprobó en la Asamblea ya tomó sus frutos y en la última sentencia de casos sobornos ya los jueces han determinado que se comisen los bienes de quienes han sido sentenciados para con esto recomponer los recursos del país. Claro, que esa sentencia el problema es que no vemos todavía, claro, usted dice ya se reformó, va a entrar en vigencia esta reforma a partir del próximo periodo, pero claro, podríamos decir, oigan, pero en 4 años vieron que así funcionaba y no la cambiaron. Y encima de eso la transitoria le lleva a actuar en el próximo periodo. Ahí hay, sí, yo entiendo, además la Asamblea para mí ha sido una cosa común y al seguimiento. Soy de los convencidos que los congresos deben dar salidas políticas y ahí es donde está la representación mayor. Ingeniero Crofle, entonces, esta estructura del Estado, más las enmiendas que están en trámite, ¿visualiza que pueden pasar y darnos nuevamente los 3 poderes o mantenerse los 5? A ver, como usted sabe muy bien, nosotros somos gente que estamos impulsando con la ciudadanía una consulta popular justamente de iniciativa ciudadana. Es parte de un trabajo que hemos recogido de la población. Como justamente hay todos estos problemas que acaba de decir César Litardo, que usted también los acaba de decir, los problemas que existen, que una ley no puede tener varias materias dentro de la misma ley porque entonces se vuelve inconstitucional hacerlo. Lo que hemos decidido nosotros es tratar de reformar primero la ley antes de ir a reformar la Constitución, porque el proceso de reforma constitucional es un lío, toma mucho tiempo, debate, un año de que pasa entre un debate y otro. O sea, los candados que puso la Asamblea de Montecristi para reformar la Constitución de 300 años son tan grandes que se necesita un mago, discúlpenme, que encuentre la combinación y pueda actuar. Entonces nosotros hemos tratado de corregir los problemas que son más cercanos a la ciudadanía a través de propuestas que hemos receptado de la ciudadanía, por eso digo, son los problemas de la ciudadanía, a través de una consulta popular de iniciativa ciudadana en materia legal.
Y eso va a resolver gran parte de los problemas. Problemas que tienen que ver con la seguridad, problemas que tienen que ver con reformas al Código Orgánico Integral Penal, problemas que tienen que ver de volverle a dar el poder a lo local a través de la defensa de los gobiernos autónomos descentralizados, problemas para que no se den actos de corrupción como repartos por votos de hospitales en la Asamblea Nacional, porque ahora las asignaciones basadas en el Consejo Nacional de Competencia para cada gobierno autónomo descentralizado, según esa fórmula de distribución, se van a hacer de manera automática en subcuentas dentro de la cuenta única del Tesoro Nacional en el Banco Central, y no va a depender del ministro de Economía y Finanzas de turno. Así evitamos, a través de la automatización y de que no toquen las personas, la discriminación o la corrupción. Pero la corrupción es un problema que va mucho más allá. La corrupción es un círculo muy grave. Usted no puede tener puestos públicos porque tiene al primo, el hermano, el cuñado, el amigo, el compadre, el socio, y ya no los concursos de méritos y oposición, ya no esa probidad notoria, ya no esa historia intachable de la persona. Una comisión de fiscalización que ya se dio cambio y va a pasar para la nueva legislatura, que tenga que pasar todo el pleno y no sea una comisión de archivo. Cambios a la Contraloría General del Estado para no ir a la autopsia a ver de qué falleció, sino evitar que el enfermo muera antes que se dé el acto de corrupción. Un apoyo a la Policía Nacional para que pueda actuar cuando lo determine la Fiscalía y no se disfracen de mujeres y se vayan del país los delincuentes o se les caigan las avionetas, que es la única forma de atraparlos. Hay que hacer una depuración también a través del Consejo Nacional de la Judicatura de jueces y de fiscales corruptos, que los hay, que son por excepción, pero entonces, sí, pero que los hay. Pero ahí, si no ahí permítame plantearle... delinquiendo la gente 40, 50 y 60 veces entrando y saliendo de las cárceles. Claro. Pues. Entonces, hay pero que ver, permítame ahí plantearle al señor doctor Litardo, que es, digamos, una representación de lo que ha significado esta Constitución. Ustedes han reflexionado, le plantean una reforma, y claro, uno podría inferir de lo que dice el señor ingeniero Kronfle, la justicia es un tema pendiente, hay que reestructurarla, hay que volver a plantear qué, y respetando esta Constitución o caminando con las enmiendas, doctor Litardo. Hay varios caminos, hay que tener la claridad. Nosotros podemos proponer unas reformas a la Constitución, eso implica más de 1 año y medio de procesamiento, eso implica grandes erogaciones económicas. Una reforma constitucional termina una vez que por varios procesos de recolección de firmas, de 2 debates en la Asamblea, tener las 2/3 partes de los votos, termina con una consulta popular que cuesta más de $40 millones. Por lo tanto, hay que trabajar en algunas aristas. La primera, ver en qué acciones se puede realizar enmiendas, que es un poco más sencillo el trámite. Igual demora 1 año, pero tiene una connotación directa de la Asamblea. Otras se pueden hacer desde la parte de fiscalización, otras bajo la reforma de la ley, otras bajo la acción, control político. Así que a cada cosa hay que ir viendo cuál es el camino más conveniente que realizar. Pero coincido que, insisto, que llegar a una constituyente de manera integral no es camino, conveniente. No sirve de nada. Y finalmente vamos a perder un tiempo valioso en reactivar la economía. Y eso, insisto, discutir sobre los problemas constitucionales o de estructura del Estado, al ciudadano no le va a llevar lo más importante en este momento, mi querido Francisco. ¿Cómo mañana solvento la economía de mi hogar? Ese debe ser el principal objetivo y hacia allá debemos enfocar todos nuestros esfuerzos. Pero es más que allá ese objetivo choca, hay que trabajarlos, doctor pero Litardo. hay que trabajar primero lo más importante. Ese objetivo choca con una Constitución que no facilita justamente esa reactivación, que le da poderes para entrampar algunas cosas, que el Consejo de Participación Ciudadana, órgano que la mayoría de los ecuatorianos por las encuestas hechas ve que quiere que desaparezca, que no quiere que tenga estatizada la organización social, pero que tiene una asamblea que termina votando por mantenerle como con todos los poderes, además ni siquiera limitarle los poderes. Y esa es una preocupación. Si bien le preocupa todo lo que usted nos ha dicho, también la estructura del Estado es la norma a través de la cual nos debemos llevar bien, diría así, doctor Litardo. Sí, yo coincido con usted, Francisco. Yo hubiera votado a favor de eliminar las competencias de designar autoridades a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Coincido con eso. Pienso que la Asamblea es un ente con sus dificultades políticas mucho más amplio para poder designar. Y me asombra que algunos asambleístas hayan votado en contra de la misma Asamblea. Pero bueno,
es un poco la parte política que este país. Pero ahí va un poco la capacidad que debe tener el próximo presidente del Estado ecuatoriano en buscar, porque más allá de que cambiemos en todo el mundo, las funciones tienen sus funciones, valga la redundancia, y cada una tiene la capacidad de poder generar procesos de control. Es un contrapeso lo que hay, y esto lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en parlamentos mucho más, podría decirse, más sólidos en países europeos que tienen régimen parlamentario. Eso existe en todas partes del mundo. Cuando Estados Unidos, cuando el los contrapesos y la institucionalidad funcionan. País pasa por el Congreso y hay que conversar con el Congreso. Es un contrapeso que debe existir, pero ahí tiene que tener la capacidad el siguiente mandatario de buscar los acuerdos, los consensos en pro del país y tener asambleístas, entiendo como Henry, como yo, que tenemos un pensamiento pragmático de pensar hacia el futuro y de buscar llegar a esos acuerdos para el Ecuador. Ingeniero Cronfle, ¿qué leyes propondría ya en este nuevo periodo? Para reactivar, los dos coinciden que lo que además de esto pueda tener una legislatura que promueva la producción, que promueva el trabajo. Entonces ahí van a tener leyes de fomento, van a tener el Código Laboral, una ley distinta. Ya la ley esta de ayuda humanitaria, como se llamaba, daba unas luces de por dónde podría ir. ¿Usted tiene estas luces mucho más encendidas, ingeniero Cronfle? No solamente mucho más encendidas, las he presentado de manera pública y entregado un documento del próximo plan legislativo que estaría, digamos, al cargo del bloque del Partido Social Cristiano, y Madera de Guerrero y aliados, entregado oficialmente a la Asamblea Nacional y disponible al público en general. Déjame decirle una cosa, la gente no pierde el sueño por el déficit fiscal, la gente no pierde el sueño por la estructura del Estado, la gente pierde el sueño porque no tiene que comer. Claro. Cuando usted ve, ya no le dicen en la calle, yo he recorrido el país ahora en la campaña, necesito empleo, la gente quiere ingresos, pero le dicen necesito comer. Yo le digo lo siguiente, escúcheme bien por favor para que entienda la ciudadanía. Tener crédito, por ejemplo, de $1.000 millones a 30 años al 1% para reactivar donde trabajan la mayoría de los ecuatorianos, que es el campo, la actividad ganadera, la actividad agrícola, acuicultura, la artesanía, la industria a pequeña escala. ¿Necesitamos de eso que existan profundas reformas en la Constitución? No. Exonerar de impuestos a la producción, por ejemplo, en todas estas actividades que... Pero esa es una decisión del Ejecutivo. Claro, hay que coordinar con el Ejecutivo en ese esfuerzo que hay que hacer, pero tiene que hacerlo el Legislativo con la propuesta. La propuesta de impuestos es ejecutiva. Quien los aprueba es legislativo. No nos confundamos. Entonces, estas exoneraciones son iniciativas de gobierno, pero tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Podrían decirle a la gente que necesita plata, ingeniero Cronfle, prefiero que esos $1.000 millones que nos van a dar el crédito al 1% me regalen en la primera semana del gobierno. A ver, yo le hago una pregunta, le hago una oferta, présteme usted $1.000 hoy y yo se los devuelvo cuando me los pague el gobierno. ¿Qué le parece? A ver si usted me los va a dar. Porque creo que el pueblo ecuatoriano no es tan tonto para comer tanto cuento como el que exportemos barriles de agua o que aquí me van a venir a regalar $1.000 y lo que me están pidiendo es mis datos para tener toda mi información. ¿Y quién va a pagar esos $1.000? ¿La clase media? Que no tiene ahorita ni cómo pagar una hipoteca, ni cómo pagar el vehículo, ni cómo pagar la escuela, ni cómo pagar la salud de sus hijos, ni cómo pagar sus gastos, ni su supermercado, porque alguien va a pagar la cuenta. Claro, a la clase rica a lo mejor le afecte, pero no le cambie su pero ahí lo que les quiero hacer notar es, doctor Litardo, que así como hay propuestas con racionalidad y con visión, hay de las otras que les están disputando los votos a ustedes y que a veces no quieren confrontar, doctor Litardo, que no quieren plantear, incluso si uno dice hay $1.000 millones para créditos a 30 años al 1%, sabe que esa plata va a recuperarse. Si bien dice el ingeniero Cronfle que no les quita, y usted coincide, que no les quita el sueño el déficit fiscal, yo estoy convencido que si los líderes del país no les quite el sueño el déficit fiscal y pueden ofrecernos más plata, entonces no hay que elegirles, doctor Litardo. Yo coincido con Henry, la verdad, es una pena que este baratillo de ofertas que hay en algunos candidatos no tenga una lógica en lo que el país realmente requiere.
y ofrecer demagógicamente $1.000 a la primera semana, me parece que es impensable. Yo creo que, y le voy a hacer una visión también de futuro, mi querido Francisco, yo creo que el 24 de mayo, que se posesione el nuevo presidente de la República del Ecuador, el primer reto va a tal vez ser cómo paga los sueldos ese mes, no los 1.000 millones. Y esa es la realidad que hay que decirle al país. Y por eso es que hay que hacer un voto consciente, no un voto pensando en lo que acá se dice. Y ahí voy a hacer otra reflexión. Que nosotros tenemos que pensar que el país requiere visiones importantes. Yo coincido con el criterio de Henry de entregar los créditos, pero yo voy a hacer otro criterio. ¿Y qué pasa cuando el ciudadano vaya al banco a ver ese crédito del 1% y le digan que su principal requisito es estar fuera de la central de riesgo y no puede acceder al crédito? Claro. Por eso, en el otro camino, 3 millones de ecuatorianos tienen problemas crediticios. Por eso es que nuestra propuesta también va encaminada en hacer 2 cosas. Una moratoria para que durante un año la central de riesgo no sea requisito para poder generar una política de acceso al crédito. Y 2, hay que plantear, y ahí sí creo que siempre estamos de acuerdo, una verdadera ley, ya sea que venga del Ejecutivo de manera económica o planteada por la Asamblea, que obligue al sistema financiero de verdad a reprogramar los créditos en el país, que es lo que realmente necesitamos en este momento. Esos 3 millones de ecuatorianos que están con problemas crediticios pueden tener oxígeno y reprogramarse, porque también no requieren un crédito nuevo, lo que requieren es tener oxígeno para salvar sus negocios y salir adelante. Ingeniero Kronfle, ahí hay una propuesta que dice hay que obligar a reprogramar, y ahí usted me preguntaba si me pide $1.000. Yo le iba a decir, bueno, es bien difícil que yo le preste $1.000, no solo porque no tengo para el sino que tendría que calcular a quién le voy a prestar. Y bueno, Kronfle tiene plata. Ahí me está tomando el pelo porque usted no necesita los $1.000. No, yo creo que Francisco, lo que decía Henry es que hay que decirle a quienes piensan votar por esa propuesta que hacer un anticipo. Que nos haga un anticipo antes y yo ahí le presto los $1.000 al ingeniero Kronfle. Por ahí tiene que ir, creo, la cosa. Claro. Lo que quise ejemplificar es que yo si sé. me da los $1.000 y mi fuente de repago es la promesa de Araujo, estoy seguro que no me lo va a dar. Claro, es imposible. Claro. Y peor conociendo del manejo comercial que tiene, pues, ingeniero Kronfle. Usted sí sabe de esto de los créditos. Le planteo sé, 2 cosas. Mi querido amigo, algo sé, y créame lo que sé, cómo hay que reactivar esto. Claro. Porque si de algo sé es de economía. Y entonces ahí les planteo a los dos, porque se nos está yendo el tiempo, que ensayen una propuesta y una oferta, no demagógica. Ustedes están ejerciendo, saben las dificultades que hay para la legislatura, han hecho esfuerzos y eso se reconoce en los dos. A veces podremos criticarles algunas cosas, pero han hecho esfuerzos porque la legislatura sea distinta. ¿Cuál entonces debe ser el lineamiento mayor que hay que tomar en cuenta de Henry Kronfle y de César Litardo? Ingeniero Kronfle. Bueno, voy a ir a dónde tiene que ir la propuesta y después se ve lo que se tiene que hacer en la periferia para lograrla. Primero, crédito vía instituciones internacionales y banca pública de más de $1.000 millones al 1% a 30 años para reactivar, como le digo, el campo. Exoneración de impuestos a toda la actividad agrícola, ganadera, pesquera, etcétera, excepto el impuesto a la renta, que hoy se han convertido todos los demás impuestos extorsionadores y distorsionadores. Esta actividad vende caro y no gana plata. Semillas de alto rendimiento gratuitas, pajuelas de alta calidad para mejorar el ganado en el Ecuador. Eso es muy importante. 40.000 puntos de internet de acceso gratuito, inalámbrico, a todo el país, como en el modelo de Guayaquil, pero para todo el país, para poder tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que finalmente es educación. 600.000 hogares de la gente más pobre se le va a regalar equipos de medición de la presión, de medición del azúcar y de medición del oxígeno, justamente para evitar el COVID, que va a estar monitoreado 24/7 y poder así llevar la medicina a la casa y financiamiento para eso, crónicas. Ingeniero, y el financiamiento. Terminar un segundito. Sí, lo que pasa es que con la cantidad de ofertas yo ya estoy viendo una cantidad de plata.
Ya. ¿Cuánto cuesta esto? Esto no cuesta ni el 2%, escúcheseme bien, del presupuesto general del Estado. Yo le hago una pregunta. Un presidente y un gobierno que no le pueda dar al pueblo esto, que no es ni siquiera el 2% del presupuesto general del Estado, ¿merece ser presidente? No, perdóneme, no merece ser ni el portero del gobierno. Entonces, si no hay el 2% del presupuesto general del Estado para su gente, váyase a su casa. Eso es así de claro. Señor doctor Litardo, bueno, antes de enviarles por el 2% a la casa, uno diría, ¿cómo financiamos el presupuesto? Pero bueno, hagamos el ejercicio, en cambio, de la parte legislativa, doctor. Yo coincido en varios temas con Henry y pienso que hay algo fundamental. Dos cosas que nos han hablado. Primero, hay que también garantizar el acceso masivo a la vacunación, que es fundamental en el país. Sí. Sin esto, no se va a poder reactivar la economía. Esa es una nueva realidad, así es, sí. Es la nueva realidad. Sin esto la gente no va a dejar de tener miedo a salir a la calle, a hacer economía, a hacer actividades como tal. Y masificarla, importantemente la vacuna, va a permitir un ahorro importantísimo en el sistema de salud del país, que en este momento está nuevamente saturado. Yo recojo las propuestas que Henry habla en el sector agropecuario. Le invito a que trabajemos juntos en un proyecto que estamos trabajando. Esto no hacerlo política por política, sino simplemente concentrarlo en un documento que ya lo estoy procesando, que se llama el Código Orgánico Integral Agropecuario, que busca al Estado ecuatoriano, a través de un código orgánico como la jerarquía de la ley, un eje transversal de apoyo, desde el acceso al crédito hasta la comercialización de los productos agropecuarios en el país, que tienen una relación directa con 7 millones de ecuatorianos. Estructurarlo, que todas las leyes que apoyan al agropecuario vayan a ese documento, y hay que trabajar en el crédito, trabajar en la liberación de impuestos, trabajar en el apoyo al sector agropecuario, y empecemos por un censo agropecuario que nos diga cuántos somos y dónde estamos. Y la otra cosa que hay que trabajar de manera muy decidida en este país es en la simplificación de trámites para generar empresa en el Ecuador. A veces, o generalmente, generar empresa en el país es extremadamente complicado por los trámites que existen. Un emprendedor que quiere sacar un producto dentro del mercado ecuatoriano para sacar un registro sanitario se demora 1 o 2 años. Y el costo de un emprendedor pequeño es el mismo de un industrial. Hay que también al emprendedor y a la mujer ecuatoriana y a las personas mayores de 50 años, que generalmente tienen dificultades en encontrar trabajo, dar oportunidades como tal. Y ahí va el tema de simplificar los trámites para poder garantizar el acceso a los mercados de manera nacional e internacional. Así que vamos a coincidir. La principal prioridad del próximo Estado ecuatoriano, llámese ejecutivo, legislativo y todas las funciones como tal, son 2: salvar vidas y reactivar la economía. Y en ese sentido nosotros ponemos todos nuestros buenos oficios para poder sumarnos a ese esfuerzo y dar nuestros mejores conocimientos, nuestras mejores ideas para conseguir esos objetivos de reactivar la economía en el Ecuador y salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Ustedes han coincidido esta mañana en varias cosas, se podría pensar, ¿y por qué no hicieron una sola lista? Y sí, bueno, a veces puede ser, ojalá desde los 280 escojamos lo mejor y logren hacer 4, 5, no sé, 5 grupos políticos que trabajen en el pensamiento y en la visualización de un país. Gracias, señor ingeniero Kronfle, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 6 del Partido Social Cristiano. Gracias, doctor César Litardo, candidato a la Asamblea Nacional por Alianza País, listas 35. Quedan varios temas y espero poder, en estos días que faltan de campaña, poder discutir nuevamente con ustedes. Un gusto saludarles. Un gusto es nuestro, gracias. Un abrazo. Gracias a usted. Gracias, Francisco. Un saludo a todo el país. Un gusto, que estén bien. Han estado con nosotros César Litardo, listas 35, y Henry Kronfle, lista 6. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Se ha confirmado la llegada de una nueva variante de COVID-19 procedente de Reino Unido. No se trata de una variante más letal, pero sí más contagiosa. Por ello es momento de cuidarnos aún más. Usemos la mascarilla, cubriendo completamente nariz y boca. Lavemos las manos frecuentemente.
Y sobre todo, mantengamos al menos 2 metros de distancia con otras personas. El virus se mueve con la gente, por eso es vital evitar las aglomeraciones. El gobierno, a través del COE Nacional, continúa tomando medidas para cuidar a la población y salvar vidas. Se ha exhortado a todos los municipios del país a fortalecer los controles en el transporte y espacio público, disminuir